Saludos a todos. En el video que a continuación presento, hacemos un breve estudio acerca de las distribuciones de probabilidad de una variable continua y particularmente estudiando las características de una distribución normal. Primero, recordar de que cuando se ha trabajado con distribuciones de probabilidad discretas, nosotros hemos visto algunas de ellas. De las más comunes, la distribución binomial, la distribución de Poisson. Y para cada una de ellas, a partir de su distribución de probabilidad, que es la que relaciona cada uno de los valores que la variable aleatoria puede tomar con su probabilidad de ocurrencia, se puede generar un gráfico en un plano cartesiano. Entonces, vamos a considerar dos casos particulares de variables aleatorias siguiendo modelos de variables discretas y vamos a presentar sus respectivos gráficos. La primera situación dice que se lanza una moneda al aire en 15 ocasiones. Entonces vamos a elaborar la distribución de probabilidad binomial para el número de caras obtenidas. En esta sección voy a obviar el hecho de la elaboración de la tabla de distribución de probabilidades como tal y voy a mostrar directamente la parte del gráfico. El problema que ahí tenemos prácticamente corresponde a una distribución binomial y las características o las condiciones que se cumplen para decir que esta es una distribución binomial es, primero, que en el caso de del lanzamiento de una moneda, sabemos que existen dos resultados posibles. Entonces, de ahí el prefijo bi de binomial. Tenemos dos resultados posibles. Y sabemos también que el valor de P minúscula o la probabilidad de éxito en cada una de las repeticiones que se haga es siempre el mismo. Entonces es distribución binomial. Al elaborar la tabla y obtener las probabilidades respectivas para cada una de las posibilidades que hay, siendo que nuestra variable aleatoria es número de caras obtenidas, entonces podría ocurrir que se obtengan 0 caras, 1 cara, 2 caras y así sucesivamente hasta un máximo de 15. Entonces eso genera particularmente sus probabilidades, las cuales muestro en el gráfico que tenemos ahí en el plano cartesiano y vamos a observar algunas características que tiene este gráfico. Bueno, principalmente ahí estamos viendo cuando se genera el gráfico de que este es un gráfico simétrico. Entonces esa es una primera característica de este gráfico. Luego otra característica es que si nos fijamos, el gráfico que ahí tenemos está formado por una serie de barras verticales en donde estamos relacionando la cantidad de caras obtenidas con su respectivo valor de probabilidad. Luego, la altura de la barra es proporcional a la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular. Entonces, de acuerdo a esa situación, tenemos este gráfico para la distribución binomial. Ahora, en la siguiente situación, lo que tenemos es que en promedio 5 personas por hora realizan algún trámite en una oficina gubernamental. Entonces, vamos a elaborar la distribución de probabilidad de Poisson, en este caso, para la cantidad de personas que llegan a hacer un trámite. Entonces nuestra variable aleatoria es cantidad de personas que llegan a hacer un trámite. Ahora, en este gráfico o en esta distribución de probabilidad, de hecho no tenemos delimitada una cantidad como límite superior para la cantidad de personas que llegan a hacer un trámite. Nosotros sabemos que lo menos que puede pasar es que lleguen 0 personas, pero no sabemos exactamente un máximo de personas que pueden haber, no hay un máximo definido. Luego, en el caso de esta distribución, nosotros sabemos que sus parámetros son, en el caso de lambda, que es el promedio de la distribución. Ahora, el gráfico que vamos a mostrar directamente, sin elaborar la tabla de distribución de probabilidades, porque ahorita lo que interesa de hecho es
visualizar la forma de los gráficos. Entonces, para una distribución de Poisson y en estas condiciones, con un lambda igual a 5, porque tenemos que 5 personas por hora son las que realizan un trámite. Entonces, si nosotros efectuamos el cálculo de probabilidades, más o menos se nos va a generar una gráfica como esa que ahí muestro en este momento, la cual pues de nuevo tiene las características del gráfico anterior, en donde para comenzar estamos considerando que ambas son variables discretas. La primera de ellas porque consiste en contar el número de caras obtenidas cuando se efectúen esos lanzamientos. En el segundo de los casos consiste en contar cuántas personas llegan a realizar un trámite a esa oficina gubernamental. Luego, como mencionaba antes, por ser estos gráficos de distribuciones discretas, entonces estas solamente pueden tomar valores aislados en un intervalo. Por ejemplo, si en el caso del lanzamiento de la moneda, tenemos que lo menos que acá puede pasar es que se obtenga 0 caras, entonces tendríamos 0 como un valor de la variable aleatoria, y lo más que podría pasar es que se obtengan 15 caras. Como podemos darnos cuenta, nuestro intervalo o nuestro espacio estaría comprendido de 0 a 15. Sin embargo, si nos fijamos, dentro de esos valores, para esta variable en particular solamente se pueden considerar valores enteros. No tiene sentido decir, por ejemplo, que vamos a encontrar la probabilidad de haber obtenido 7.5 caras. Entonces, el uso de decimales no es una opción en este caso. Entonces, tenemos solamente números enteros. Entonces, solamente se puede tomar valores aislados. Por eso es una distribución de probabilidad discreta. De igual manera, en el segundo caso, lo que tenemos es que al contar número de personas, de nuevo no tiene sentido decir, por ejemplo, que llegaron a la oficina 7.3 personas a realizar un trámite. En ese sentido, de nuevo estamos viendo que hay un intervalo definido, pero que o sea, no se puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo, sino únicamente valores enteros en este caso. Entonces, de nuevo, eso justifica que esta sea una distribución de probabilidad discreta. Luego, con respecto a las distribuciones de probabilidad continua, podemos decir que en el caso de los resultados que corresponden a una variable continua, no se obtienen contando, sino que generalmente se proviene de un proceso de medición. Entonces, esto pues lleva a que se puedan obtener observaciones tan precisas que se pierda la diferencia entre observaciones consecutivas. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de la estatura de un grupo de personas, entonces podemos darnos cuenta de que, bueno, comúnmente nosotros si hablamos de estaturas, nos limitamos a redondear muchas veces esa estatura, si es en metros, a una o dos cifras decimales. Sin embargo, sabemos que entre dos números reales hay infinitos números decimales. Entonces, es esa precisión a la que nos referimos con este punto. Luego, no es posible determinar la probabilidad de que se presente un valor específico, por lo que es necesario manejar la probabilidad de que una medición determinada se encuentre dentro de un intervalo de valores. Entonces, estableciendo una comparación con respecto a las distribuciones de probabilidad discreta, allá nosotros decíamos, por ejemplo, en el lanzamiento de moneda, el ejemplo que acabamos de ver, alguien podía decir cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda en 15 ocasiones se obtengan 7 caras, por decir algo. Entonces puedo darle un valor exacto a la variable aleatoria, en este caso de 7. En cambio, en las distribuciones de probabilidad continua, si me estoy refiriendo, por ejemplo, a estaturas, no puedo preguntar cuál es la probabilidad de que una persona tenga una estatura de 1.77 metros.
Entonces, en distribuciones de probabilidad continua, normalmente se define un intervalo. Y una pregunta relacionada con esa distribución podría ser: ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar a una de estas personas, ésta tenga una estatura que esté comprendida entre 1,50 metros y 1,65 metros, por decir algo? Entonces, definiendo un intervalo de valores para el cual nosotros queremos encontrar su respectiva probabilidad. Luego, a diferencia de las distribuciones discretas, cuyas gráficas se presentan como diagramas de barras, como las que vimos anteriormente, en el caso de las gráficas para una distribución continua, son líneas suavizadas como las de la campana de la distribución normal. Entonces, anteriormente vimos que, por ejemplo, el gráfico de una distribución binomial sigue más o menos esta forma, con esa serie de barras verticales, pero nosotros podemos ver de que si, por ejemplo, en ese gráfico que ahí tenemos, que es para distribución binomial y en el cual solamente podemos tomar valores aislados para la variable, si nosotros pudiéramos tomar en realidad muchos más valores en ese intervalo, entonces básicamente iríamos generando infinitos o infinitas barras verticales que darían lugar a observar una secuencia como la que se muestra en este segundo gráfico, en donde estamos viendo que bien podríamos trazar una curva suavizada sobre los límites superiores o la altura máxima de cada una de las barras, generando un gráfico como ese que tenemos ahí. Ahora, particularmente entonces, de venir de una distribución discreta como estas, la distribución de probabilidad continua entonces va a tener un gráfico como este, ya no como barras verticales, sino como esa curva que está ahí, y más adelante vamos a ver que nuestro interés particular va a ser el área que se encuentra delimitada por dos valores particulares de nuestra variable aleatoria y no de un valor específico. Porque de hecho, como vamos a estar trabajando con áreas, entonces las áreas solamente existen cuando definimos un intervalo para una variable. Ahora, no tiene sentido decir que vamos a encontrar área para un solo valor en esa curva. Luego, en el caso de la distribución normal, que es la primera de las distribuciones de probabilidad continua que vamos a estudiar, se tiene que muchas poblaciones numéricas tienen distribuciones que pueden ser representadas muy fielmente por una curva normal apropiada. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta distribución, y de hecho distribución normal, se llama así precisamente porque en nuestro entorno, en nuestro medio, son muchas las situaciones en las cuales nosotros podemos observar las características de una distribución como la que vamos a estudiar en este momento. Entonces, básicamente, la aplicación de la estadística a esas situaciones con características similares a una distribución normal, entonces nos facilita la interpretación de datos. Luego, la gráfica de una distribución normal de probabilidad que tiene una media aritmética sigma, en este caso, perdón, una media mu, en este caso representada de esa manera por estar haciendo referencia a una probabilidad, a una media poblacional, y desviación estándar sigma, entonces es el gráfico que se muestra en esta figura, en donde nosotros podemos observar la curva, como antes decíamos, que es la gráfica de una distribución de probabilidad continua, y podemos observar en esta gráfica que en el centro de ella siempre ubicamos ahí a la media aritmética y que luego en relación a la desviación estándar, en este caso sigma, esa simplemente nos mide el grado de dispersión de los datos con respecto a la media. Luego también en ese gráfico, pues, como ya decía antes, la característica es que alrededor de la media la gráfica es simétrica.
Eso significa entonces que a partir de la media aritmética, tanto hacia la izquierda como a la derecha, los valores están decreciendo uniformemente. Luego, en una curva normal estandarizada, o en este caso por ser una distribución de probabilidad, entonces el área que se encierra bajo esa curva es un área total igual a 1, que corresponde al máximo de probabilidad que puede haber, y por tanto la simetría implica que el área que se encuentra en este caso para la distribución normal a la derecha de la media es de 0.5 y a la izquierda su área también es de 0.5. Y de nuevo esto se justifica por el punto anterior en donde mencionábamos que la gráfica es simétrica. Entonces, siendo el área total igual a 1, entonces no queda más que cada una de las dos regiones que están comprendidas alrededor de la media tengan un área equivalente a 0.5. Luego, en el caso de la forma de la distribución normal, está determinada por el sigma, o en otras palabras, por la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, en el gráfico eh, muestro una serie de distribuciones normales, sus respectivos gráficos, y vamos a partir de que, por ejemplo, si una distribución normal proviene de una variable cuantitativa continua, entonces, por ejemplo, hablar de estaturas, hablar de pesos, hablar de distancia de un punto determinado a una ciudad en específico, por mencionar casos, nos podemos dar cuenta de que en esas tres situaciones que nosotros hemos mencionado, vamos a tener medias aritméticas diferentes y desviaciones estándares también diferentes. Entonces, en ese sentido, se pueden generar infinitas distribuciones normales. Entonces, partiendo de que cada una de ellas puede tener sus propios parámetros, su propia media, su propia desviación. Ahora, en relación a ellos, nosotros podemos observar a partir de la gráfica, a partir de la figura, que cuando se tengan valores de sigma grandes, acordémonos que sigma es desviación estándar, entonces ese valor grande de sigma reduce la altura de la gráfica y la vuelve un tanto más aplanada. Entonces eso se justifica o lo explicamos diciendo que en este caso los datos quedan más dispersos en relación a la media aritmética. Mientras que cuando el valor de sigma o la desviación estándar sea más pequeño, entonces la altura de la curva aumenta y se reduce la dispersión. Como en el gráfico que tenemos acá más alto, que tenemos ahí punteado, vemos que la altura de él es mayor con relación a las anteriores. Lo que eso explica entonces es que la desviación es pequeña y que por tanto los datos se encuentran mayormente concentrados alrededor de la media aritmética. Entonces eso justifica o explica el hecho de que la gráfica tenga esa mayor altura. Entonces ahí se están mostrando las tres distribuciones normales de probabilidad, como decía antes, con diferentes medias aritméticas y diferentes desviaciones estándares. Entonces, eso muestra incluso la diferencia que hay en relación a ubicación en el plano cartesiano. Entonces, una que está más a la izquierda que la otra, y eso se justifica, pues, como digo, por que en este caso las medias pueden ser diferentes, las desviaciones estándares también pueden ser diferentes. Luego, sin embargo, como nosotros podemos pensarlo fácilmente, si existe una cantidad infinita de distribuciones normales, entonces el estudio particular de cada una de ellas es sumamente difícil. Entonces, estadísticamente, es más conveniente tener una sola distribución normal para poder hacer un estudio en relación a cualquier distribución normal que exista. Entonces, por eso existe la distribución normal estandarizada, la cual designamos con la letra Z
recordemos que para una variable aleatoria cualquiera, esa se representaba con la letra X. Y en este caso vamos a utilizar Z para designar la distribución normal estandarizada, que es el gráfico que mostramos ahí en la figura y que depende de dos parámetros que ya están fijados, es decir, ya son estándares y por eso se llama distribución normal estandarizada. Y en este caso, esta distribución tiene una media aritmética de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, ahí tenemos el gráfico para esa situación. Ahora, como mencionaba al inicio, estos gráficos se generan a partir del, del plano cartesiano. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta y por lo que nosotros ya sabemos de la matemática básica, si en el eje horizontal lo que tenemos es el eje X, nosotros sabemos que a la derecha del 0 siempre existen valores positivos y a su izquierda valores negativos. Entonces, en este caso, para la distribución normal estandarizada, siendo que la media aritmética es 0, entonces vamos a saber que para esta distribución los valores de z que están a la derecha de la media son positivos y a su izquierda son negativos. Luego hemos estudiado las distribuciones de probabilidad discretas. Vimos que cada una de ellas tiene una fórmula o una función de probabilidad expresada geométricamente y al mismo tiempo algebraicamente. Es decir, tenemos una función algebraica definiendo cómo se puede obtener cualquier valor de probabilidad, que en nuestro caso pues son las fórmulas que hemos estado utilizando. Ahora, en la distribución normal estandarizada también tenemos una función que es básicamente esa que aparece en este momento, la cual depende, como decíamos antes, de los dos parámetros, la media aritmética poblacional y la desviación estándar. Ahora, esta función de probabilidad, como aparece en este momento, es la distribución de probabilidad normal para cualquier variable, es decir, para una variable normal con una media cualquiera y una desviación estándar cualquiera. Ahora, como vimos en la diapositiva anterior, si nosotros definimos unos valores, en este caso constantes, de media aritmética 0 y desviación estándar 1, entonces tenemos una distribución normal estandarizada. Y si en la fórmula que tenemos por acá entonces hacemos las sustituciones correspondientes de media 0, desviación estándar 1, entonces esa fórmula que ahí tenemos se simplifica, se reduce únicamente a esta expresión. Entonces, esta es la función de probabilidad para una distribución normal. Luego, en este caso, para esa distribución que ahí tenemos, esta nos sirve para calcular probabilidades. Y lo que nosotros hacemos, como antes mencionaba, es trabajar con la parte de las áreas. Entonces, si, por ejemplo, quisiéramos conocer la probabilidad de que nuestra variable z esté comprendida entre -2 y 2, porque como ya dijimos antes, en el cálculo de probabilidades, si se trata de una distribución continua, se va a definir un intervalo, en este caso es de -2 a 2. Entonces, esa probabilidad básicamente equivale al área bajo la curva entre -2 y 2. Entonces, acá vemos en el gráfico. Lo que nosotros queremos saber con esa probabilidad es cuál es el área que hay desde -2 hasta 2. Entonces, esa área que aparece en el gráfico ahí en color azul. Ahora, nosotros hemos visto como conocimientos básicos de geometría que existen fórmulas para encontrar áreas, digamos, en figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, triángulos y otros. Sin embargo, en el gráfico que ahí tenemos, este cálculo de área se hace más difícil por la forma que tiene la curva. Es decir, que aquí no tenemos, qué sé yo, rectángulos claramente definidos, porque la parte superior de la gráfica o como quedaría, no nos da lugar a formar rectángulos exactamente.
Entonces, para calcular esa área que ahí tenemos, prácticamente hay necesidad de utilizar procedimientos de cálculo. En este caso, las integrales definidas. Y hablar entonces de que queremos la probabilidad de que nuestro z esté comprendido de menos 2 a 2, en otras palabras, que z sea mayor que menos 2 y menor que 2, corresponde a la integral definida desde menos 2 hasta 2 para la función de probabilidad que definimos en la diapositiva anterior, o que es la que acá tenemos en la parte superior de esta diapositiva. Entonces, ese cálculo de integral es el que tendríamos que hacer para determinar esa área. Luego, si tenemos algunos conocimientos acerca del cálculo y de derivadas y de integrales, nosotros sabemos de que son procedimientos sumamente largos, de alguna manera complicados, y para este caso, para esta distribución, pues también. Entonces, y que de hecho hay que utilizar una serie de procedimientos bastante complejos para hacer una aproximación a esa área. Entonces, en el caso de esa distribución y para que sin necesidad de tener conocimiento de estas operaciones de cálculo, entonces, en cambio, se acostumbra a trabajar con tablas para facilitar el cálculo de probabilidades, el cálculo de áreas bajo la curva normal. Entonces, existen una serie de tablas de áreas bajo la curva normal. Tenemos que hay tres modelos diferentes. El que nosotros vamos a utilizar en este caso es la tabla que nos proporciona las áreas bajo la curva normal tipificada desde 0 a un valor cualquiera de z. Entonces, en esa tabla, nosotros pues vamos a tomar en cuenta, como ya dijimos antes, que las áreas que encontremos corresponden a valores de probabilidad. Por ejemplo, decir que si necesitamos el área desde 0 hasta 1, eso equivale a la probabilidad de que el valor de la variable z esté entre 0 y 1. Entonces, área lo vinculamos directamente con